Padre, te agradezco mucho por darnos este momento en el que podemos estar aquí. Te ruego, Señor, me permitas poder leer y también entender lo que nos enseñas aquí en este libro. En el nombre de Yeshua, te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hoy toca el fin es ser quemado. Leamos ahora dos pasajes del libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice así, mira. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fin de la cita. Estos versículos describen una persona. Sí, Isaías. ¿Qué significa fin de la cita? Que es cuando se acaba el texto bíblico y lo que empiezo a decir es parte del libro. Estos versículos describen una persona que llena muchos requisitos. Es imposible que tal persona sea un incrédulo. Él ha visto la luz, él ha visto al Elohim revelado, el unigénito del Abba. Él ha conocido el amor de Elohim y ha gustado del don celestial, el don único. Hamashiach Yeshua es él. A él lo ha descubierto, lo ha vivido y lo ha experimentado. En la Biblia, dones como un sustantivo plural se refiere a los dones del Ruach HaKodesh. Y el don como sustantivo singular se refiere al don único, el Hijo, el unigénito del Padre, como en el Evangelio de Juan se menciona, capítulo 3, versículo 16. Este don es diferente de los dones del Ruach HaKodesh. Esta persona no solo tiene a Elohim y al Adonai Yeshua, sino que también ha llegado a ser partícipe del Ruach HaKodesh. Conoce a Elohim. Ha gustado del Adonai Yeshua y del Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh además mora en él o en ella. Además ha gustado de la buena palabra de Elohim y del poder del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero son los poderes del reino milenario. Los dones y los poderes del Ruach HaKodesh abundan en el reino milenario. El reino milenario estará lleno de milagros, obras poderosas, maravillas y cosas similares. Decir que uno ha gustado de los poderes del siglo venidero es como decir que uno ha gustado las cosas del reino milenario. Por lo tanto, esta persona es sin duda una persona salva. Si tal persona deja la palabra de los comienzos de nuestro Cristo hoy en día y cae, no hay arrepentimiento para ella o para él. No puede empezar de nuevo a creer en el Adonai Yeshua. Tiene ya mucha historia con el Adonai. Ya ha recibido mucha lluvia. Al caer, tal persona no trae buenas cosas para Elohim, sino espinos y abrojo. Dicha persona, como la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, como se menciona también en Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Nótese tres cosas acerca de este hombre y de su fin. Primero, él es reprobado. La palabra reprobado aquí es la misma palabra que se usa en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, donde Pablo dice que tiene temor de que a pesar de haber predicado el evangelio a otros, él mismo podría ser descalificado y no ser más usado por Elohim en esta edad ni en la del reino. Ser reprobado y rechazado significa que Elohim lo rechaza.
y no lo usa en su reino. Segundo, tal persona está próxima a ser maldecida. El versículo no dice que recibirá una maldición, pero el castigo que recibirá es parecido a una maldición. No perecerá para siempre, pero sí sufrirá el daño de la segunda muerte y sufrirá la gehenna de fuego en el reino. ¿Ok? Ahora vamos al tercero. El tercer aspecto es: su fin es ser quemado. ¿Qué es esto? Por ejemplo, hace pocas semanas intenté quemar un pedazo de tierra en Shenru. ¿Podría quemar la tierra eternamente? ¿Podría quemar la tierra por 5 años? La quema aquí se refiere a algo temporal. Aquí habla acerca de la quema, mientras que Mateo capítulo 5 dice que algunos serán echados a la gehenna de fuego. Si junta estos dos pasajes, uno es igual al otro. Si un cristiano recibe todas estas maravillas, pero no da fruto para Elohim, sino espinos y abrojos, él será quemado. Sin embargo, esta quema solo será por un tiempo. Aún un niño de la escuela elemental sabe que si uno quema un pedazo de tierra, el fuego terminará después que los espinos sean quemados. La gehenna en el reino durará, cuanto mucho, 1000 años. Cuánto tiempo realmente dure depende de uno. Si uno ha producido muchos espinos y abrojos, será quemado más tiempo. Si ha traído pocos espinos y abrojos, será quemado menos tiempo. Cuántas cosas hay en nosotros que aún no han sido depuradas, cuántas cosas no han sido limpiadas con la sangre de nuestro Adonai, y cuántas no han sido confesadas, traídas a la luz y reconciliadas con relación a los hermanos y hermanas. Estos son los espinos y abrojos a los que se refiere nuestro Adonai. En Mateo capítulo 5, el Adonai dijo que uno no puede salir de allí hasta que pague el último cuadrante. Todas las deudas deben ser pagadas. Cuando todo sea quemado, todas las deudas serán pagadas. Un cristiano es como la labranza y su comportamiento inapropiado es como los espinos y los abrojos. Supongamos que tengo un terreno de 5 acres. Es posible que solo queden 2 acres y 3 se pierdan después de que todo haya sido quemado. Esto es imposible. Lo que se quema son los espinos y abrojos. El terreno en sí no se quema. En otras palabras, solo aquellas cosas que están bajo maldición en Adán, las que deben ser quitadas, pero las que todavía no han sido erradicadas, serán quemadas. Ellas son el objeto de la quema de la gehenna de fuego. La vida que Elohim nos ha dado no es afectada por el fuego. Por lo tanto, después de que los espinos y los abrojos sean quemados, la tierra aún permanecerá. Nada de ella será eliminada. No hay absolutamente ningún problema con nuestra salvación. Pero muchas cosas han crecido sobre ella. Todo lo que ha salido de la carne, si estas cosas no han sido eliminadas con la sangre de Yeshua, debemos pasar una gran cantidad de castigo. Ahora miremos otro lugar. Por ejemplo, vamos a ir a ver Hebreos, capítulo 10, versículos 26 a 29. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio de toros y machos cabríos por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos es condenado a muerte sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tenga por común la sangre del pacto por la cual fue santificado? Fin de la cita. Estos versículos se refieren a alguien que ha rechazado a Hamashiach y que ha vuelto al judaísmo. Él piensa que con algo de dinero puede comprar un toro o un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Pero si alguien que ha llegado a conocer a Hamashiach vuelve al judaísmo, está pisoteando al Hijo de Elohim y tiene por común la sangre del pacto. Él trata al Adonai como si fuese un toro o un macho cabrío. Para él no hay diferencia entre el Adonai y el toro o el macho cabrío. El versículo concluye, dice así: y ultraje al espíritu de gracia. Fin de la cita.
Mientras el Ruach HaKodesh le imparte gracia, él lo está insultando al volverse al judaísmo. Estos versículos nos muestran el camino de un apóstata. Ya no diría que tal persona es salva, más bien, solo diré, que es posible que esa persona sea salva. Quizás no lo sea. El apóstol no dice si tal persona es salva o no. Solo dice que si una persona ha venido a Hamashiach y vuelve al judaísmo, sufrirá un castigo peor. Su fin es una expectación de juicio y de hervor de fuego. Aquí vemos una clase de fuego. Es una clase muy particular. Además de todos estos pasajes, tenemos también las propias palabras de el Adonai en Juan capítulo 15. El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Estas no son ramas que no tienen nada que ver con él. Estas son ramas que permanecen en él. Lo que aquí se identifica quizás no se refiere a un castigo temporal, sino al castigo de esta edad. Miren el versículo 6. Dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Fin de la cita. Algunas ramas serán echadas al fuego y quemadas. Algunas ramas brotarán y echarán hojas verdes, pero no podrán dar fruto. A pesar de tener vida interior, no dan fruto exteriormente. El Adonai Yeshua dijo que serían cortadas, sacadas y quemadas en el fuego. Aquí vemos claramente que es posible que los cristianos pasen por el fuego. Después de haber leído estos pasajes, podemos concluir que si un cristiano no se limpia de sus pecados apropiadamente, le espera un castigo. La Biblia nos muestra claramente qué clase de castigo será este. No es un castigo común y corriente, sino el castigo de la gehenna de fuego. Sin embargo, es el fuego del reino, no de la eternidad. Debemos preguntarlo: ¿qué clase de pecado nos lleva a este estado? Una vez que una persona es esclava, es importante que salga de sus pecados. Una vez que una persona es salva, es importante que salga de sus pecados. Ninguno de los pecados que él ha confesado, que se ha arrepentido, que ha eliminado y ha resuelto bajo la sangre de nuestro Adonai Yeshua Hamashiach, volverá a él en el tribunal de Hamashiach. Todos estos pecados serán borrados. Aún los pecados más grandes serán borrados. Hay muchos pecados que no serán pasados por alto. Estos son los pecados que uno guarda en su corazón. El Salmo 16:18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Adonai no me habría escuchado. Fin de la cita. ¿Cuáles son los pecados que uno guarda en su corazón? El corazón es donde reside nuestro amor y nuestro deseo. El corazón representa la parte afectiva, representa el hombre psicológico. Si el corazón guarda iniquidades, el Adonai no nos oirá. Muchas personas se confiesan solo porque saben que han pecado. No odian el pecado y lo condenan. El Adonai no oirá a tales personas. Más aún, si tenemos un problema con otras personas y este no ha sido resuelto, o si hay cosas que tenemos que perdonar pero no han sido perdonadas, o si tenemos que perdonar pero no han sido perdonadas del todo, así hemos agraviado a otros o al Adonai. Tendremos que resolver esto de una manera específica. Al mismo tiempo, tenemos que poner estas cosas bajo la sangre del Adonai. Solo entonces serán resueltas estas cosas y nosotros seremos librados del fin venidero. Vale. ¿Me servís un poquito de agua, Sara? Es riquísima el agua de mar, que no estamos muy acostumbrados. Te doy este. Sí, te doy este, hija. Ahí está, hijita, mira.
De la... Agua fría, por favor. Gracias, Mónica. Resumen. ¿Vamos a resumir todo esto? Venga, vamos a resumirlo, dice. Ahora, sinteticemos lo que hemos visto. El fuego de un cristiano, perdón, el futuro de un cristiano es muy simple. Para un cristiano salvo, la cuestión del cielo y la tierra nueva incluye toda la eternidad. Está resuelta. Pero la edad del reino está pendiente. Nadie se atreve a decir hacer nada acerca de lo que sucederá. Lo que tenemos que resolver hoy es el problema del reino. En el reino hay muchas clases de cristianos. Muchos reinarán con Hamashiach porque han trabajado fielmente y han padecido persecución, vituperio y sufrimiento. Algunos tal vez no hayan sido perseguidos, vituperados, ni hayan sufrido, pero tampoco tienen pecados. Ellos han vivido una vida limpia, a pesar de que no han hecho nada que merezca un mérito especial. Por lo menos lo han dado y le han dado un vaso de agua a un pequeño por amor del nombre del Adonai, como se menciona en Mateo capítulo 10, versículo 42. ¿Cómo es hacer eso? Hacer algo en el nombre de Dios. Digo, si Isaías me da su vaso de agua, por decir una cosa, ¿cómo sería eso en el nombre de Dios? El pequeñito, ¿te acordás quién eran los pequeñitos? A los humildes. Y también los cristianos nuevos. Dice que si no nos volvemos como un pequeñito, como un niño. Entonces, no sé, para mí es muy significativo, por ejemplo, el tener la oportunidad de darle de comer a una persona que considero, cuando le hablé del Señor, tenía temor del Señor. ¿Sí? Entonces sería como una especie de vaso de agua. Y vos le das un vaso de agua y ya está. ¿Y a cuántas personas le hemos dado de comer? Le hemos dado un vaso de agua. Vayamos haciendo cosas similares, ¿no? Lo mismo el Señor lo considere. O sea, pero entonces, claro, o sea, está en uno mismo en decir, bueno, esto lo hago para tranquilizar mi conciencia, pero digo que es por el Señor. Empezamos fingiendo y terminamos creyendo. ¿No? Es como ir al médico cuando estás sano. Vos al médico cuando estás enfermo. Es decir, en cierta medida vos empezás a hacer algo, pero porque te considerás enfermo. No, soy tan soberbio que de todos modos, por no perderme la oportunidad de estar en el cielo, le doy algo a alguien. ¿Sí? Entonces, pero el Señor mira el corazón, tu soberbia es lo que estás obsequiando, pierde ya su valor, porque delante de los ojos del Señor. Porque el soberbio el Señor lo mira de lejos. Entonces el Señor toca tu corazón y vos ves que te es un esfuerzo, tener que ir hasta allá, y decís, bueno, no voy nada. Te tocó el corazón para que vayas a hacerlo, pero no lo quisiste hacer. Y luego está el que te toca el corazón y ahí tenés el pequeñito, y va y lo haces. Ellos también recibirán una recompensa, pero su recompensa será más pequeña. En la edad del reino, algunos cristianos recibirán una recompensa en el reino. Algunos recibirán una gran recompensa, otros recibirán una recompensa pequeña. Aquellos que no reciben una recompensa están también divididos en varias categorías. Un grupo ni siquiera podrá entrar al reino. La Biblia no nos dice a dónde irán. Solo dice que quedarán fuera del reino, en las tinieblas de afuera acá. Mateo capítulo 8, versículo 12, luego el versículo 22, capítulo 8, versículo 12, capítulo 22, versículo 13, capítulo 25, versículo 30 y Lucas capítulo 13, versículo 28. Ellos serán dejados fuera de la gloria de Dios. En segundo lugar, habrá muchos que además de no haber labrado, tienen pecados específicos que todavía no han sido resueltos. Ellos son salvos, pero cuando mueran, aún tendrán pecados de los cuales no se han arrepentido ni se han limpiado. Aún tienen consigo el problema del pecado. Estos serán temporalmente puestos en el fuego. Saldrán solamente cuando hayan pagado todas sus deudas. Esto durará, cuanto mucho, hasta el final del reino. Yo no sé qué tan largo será este periodo.
Quedan muchas cosas que no vemos muy claramente acerca del futuro, pero la Biblia nos ha mostrado lo suficiente. A pesar de que hay detalles que todavía no hemos entendido, sí sabemos lo que enfrentarán los hijos de Elohim. Algunos recibirán una recompensa, otros irán a la corrupción, otros serán echados en la cárcel y aún otros serán echados al fuego para ser quemados. El asunto de nuestra salvación está bastante claro. Cuando un hombre confía en el Adonai Yeshua, ya está resuelto para él el asunto de la salvación y de la vida eterna. Pero después que uno es salvo y hasta su muerte, sus obras, es decir, sus fracasos o victorias, determinarán su destino en el reino. Nuestro Elohim es un Elohim justo. Por un lado, nuestra salvación es gratuita y los que creen tendrán vida eterna. Nadie puede debatir este hecho. Por otro, no por haber recibido vida eterna, podemos pecar a voluntad. Si nosotros producimos cardos y espinos, seremos quemados. Si el Adonai Yeshua no nos puede separar de nuestros pecados, y si no hemos arreglado nuestros asuntos mientras vivimos, Elohim no tiene otra alternativa que castigarnos en el futuro. Él no puede hacer otra cosa que purificarnos con castigos específicos, para que así podamos estar con Él en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Elohim es un Elohim justo. Lo que Él ha preparado también es justo. Una vez que hemos visto estas cosas, tenemos que aprender la lección y recibir las advertencias de Elohim. Y ahora nos queda un último punto. Sí, llegamos. Que es la actitud apropiada al leer la Biblia. Quisiera mencionar unas cuantas cosas acerca de la forma en que estudiamos la Biblia. Primero, hay un grupo de personas que solo creen en la gracia. Cuando leen la Biblia acerca de las cosas relacionadas con el reino, lo aplican a los judíos. Si uno escucha sus sermones y lee sus libros, siempre aplica a los judíos todo lo relacionado con el reino. Todo lo que tiene que ver con la gracia lo aplican a la iglesia. Y todas las cosas terribles a los judíos. Para ello, todo lo gravoso, difícil y estricto está dirigido a los judíos, no a nosotros. Esto es una insensatez. La palabra de Elohim es para sus hijos y punto. Ya sean judíos o gentiles. Algunos dicen que Pablo nunca dijo específicamente que sus epístolas fueron escritas a los gentiles y por lo tanto no son para los gentiles. Cuando dicen esto, se autojustifican y trazan mal la palabra de Elohim. Otros dicen que la porción de las escrituras que citamos anteriormente se refiere a los incrédulos solamente. Pero, ¿cómo puede existir entre los pecadores una distinción entre los que son vencedores y los que no lo son? Por favor, esta es una necedad. La palabra de Elohim nos muestra estos asuntos de una forma clara y definitiva. Nosotros tenemos que comer lo que Elohim nos ha dado, ya sea dulce o amargo. Cuando los hombres escuchan acerca de la gracia, son felices. Cuando escuchan acerca del reino, se entristecen. Mas la palabra es equilibrada. Por un lado vemos la gracia y por el otro vemos la justicia. Hay una fábula acerca del águila y el gato. Una vez un gato se encontró con un águila. El águila le dijo al gato: el cielo es verdaderamente magnífico. Tiene esto y tiene lo otro. ¿Te gustaría que yo te llevara al cielo? El gato dijo: no, a mí no me interesa ir allí. Cuando el águila le preguntó ¿por qué no?, el gato le dijo: no hay ratones en el cielo. Si hubiese allí ratones yo iría, pero como no hay, no iré. El cielo es muy santo. El pecado, el mundo y Satanás no están allí. Si Elohim lo lleva a usted al cielo, ¿podría usted vivir allí? Si nosotros no cambiamos hoy, tendremos que esperar hasta ser dignos de entrar.
Es cierto que el Adonai Yeshua nos salvó, pero en el aspecto subjetivo, si no permitimos que el Ruach HaKodesh forme al Adonai Yeshua en nosotros, Elohim tendrá que castigarnos para que recibamos el beneficio y seamos contados dignos de estar con Él. Si nosotros solo predicamos la gracia y no el reino, la iglesia sufrirá y los hijos de Elohim sufrirán. Y cuando venga el reino habrá aún más sufrimiento. Yo tengo que hablar como debo. Admito que después de hablar estos pocos días, algunos se opondrán más a mí. Si estas fueran mis palabras, yo estaría de acuerdo en esta oposición. Hasta yo me opondría a mí mismo. Mas si estas cosas son las palabras de Elohim y si Elohim las ha dicho, ¿qué puedo hacer yo? Cuánto quisiera no tener que hablar de estas cosas, como desearía poder predicar algo que a todos les guste oír. Yo no soy Mateo, ni Marco, ni Pablo, no escribí el libro de Hebreos, ni el Apocalipsis. Si yo fuera el escritor, yo podría cambiar ciertas cosas. Pero estas cosas son las palabras de Elohim. Elohim las ha dicho y determinó que así deben ser. Amigo mío, cuando usted lea la Biblia, tiene que leer lo que Elohim ha dicho. Usted no debe considerar lo que el hombre ha dicho. Solo les debe importar lo que Elohim ha dicho. La dificultad más grande que se siente hoy al estudiar la Biblia es el prejuicio de los hijos de Elohim. Ellos ya tienen decidido lo que consideran y consideran la verdad lo que ellos creen que es. Y lo que consideran herejía también ya lo han establecido. Creen que todo lo que concuerda con ellos es la verdad y todo lo que no concuerda con sus conceptos se difiere de ellos es herejía, o que difiere de ellos es herejía. Cualquier pensamiento o concepto contrario al de ellos los consideran herejía, sin importar de la base que tengan las escrituras. Pero si esta es su actitud, usted ya está acabado. Lo que nos importa hoy es lo que Elohim ha dicho. Yo estoy contento en mi corazón porque puedo predicar la herejía, entre comillas, de la palabra de Elohim y puedo oponerme a la verdad de las enseñanzas de los hombres. Hoy debemos tener certeza delante del Adonai. No podemos estar bajo ninguna otra autoridad que no sea la palabra de Elohim. Yo no conozco ninguna otra autoridad. Yo no sé qué es la teología, no sé qué es la palabra del hombre, no sé qué es la tradición de la iglesia. Yo solo sé lo que la Biblia dice y para mí solo cuenta esto, lo que en ello está escrita. Nos debemos sujetar solo a esto. No podemos cambiar la palabra de Elohim. La palabra de Elohim nos muestra el destino de sus hijos. Nos dice lo que experimentaremos en el reino. Debemos prestar atención a estos asuntos porque tarde o temprano los confrontaremos. Si le prestamos atención, tendremos cuidado de la manera en que vivimos en la tierra hoy. Abud. La segunda cosa que debemos entender es lo que solo los que entienden la verdad pueden oponerse a la herejía. Una herejía no puede contradecir otra herejía, pero no todas las herejías son puramente herejías. Estas están constituidas de verdad y de algo erróneo. La herejía consiste en agregar cosas incorrectas a cosas correctas. Agrega un poco del pensamiento del hombre al pensamiento de Elohim y obtendrá una herejía. El catolicismo predica la doctrina del purgatorio debido a que no conoce plenamente la verdad de la Biblia. Si usted no conoce la verdad que hemos expresado en las últimas reuniones, no podrá discernir si la doctrina del purgatorio es correcta o incorrecta. Ahora que ha escuchado estos pasajes, se dará cuenta de que la doctrina del purgatorio es absolutamente incorrecta. Podrá decir que es una herejía. En la Biblia vemos que la disciplina de Elohim a los cristianos sucede en el milenio, pero los católicos dicen que hay un castigo que se está llevando a cabo hoy en día. Ellos dicen que si la vida de un cristiano no satisface los requisitos hoy en día, no podrá ir al cielo. Por lo tanto, deben ir al purgatorio. Así que
dice que cuando un cristiano muere comienza a ser purgado y permanece en el purgatorio hasta que el trabajo es terminado. Sin embargo, ay, se me cruzó la línea y ahora no lo... Aquí. Sin embargo, esta enseñanza no está en la Biblia. La Biblia nunca dice que tan pronto un cristiano muere empieza a ser purgado en el Hades. La Biblia nos muestra que se tendrá un castigo futuro en el reino y que no hay castigo en el Hades hoy en día. En segundo lugar, los católicos cometen otro error grave. Ellos creen que si obtienen indulgencias para sí mismos mientras viven y si los sacerdotes oran por ello, después de que mueren, serán aliviados un poco del sufrimiento que padecen en el purgatorio. Perdón, estaba tomando agua. Pero la Biblia no enseña tales cosas. La Biblia solo dice que el que tiene misericordia de otros obtendrá misericordia. La oración del sacerdote lo hará, no hará nada por el muerto. La Biblia nunca nos enseña a orar por los muertos. En tercer lugar, los católicos le dicen a la gente que un hombre solo es salvo cuando es totalmente purificado en el purgatorio. Esto es diametralmente opuesto a las enseñanzas de la Biblia. La Biblia nos enseña que no hay otro nombre en el cielo o en la tierra fuera del nombre del Adonai, que es Yeshua HaMashiach, en el cual podemos ser salvos. Así se menciona en Hechos capítulo 4 versículo 12. Solo Él nos puede salvar. Aparte del Adonai Yeshua no hay salvación. La disciplina y el castigo no salvan, sino que santifican. El asunto de nuestra salvación fue resuelto mucho antes de que Elohim nos limpiara. Pero aún hay cosas en nosotros que no estamos a su nivel. Todavía hay imperfecciones y áreas que no alcanzan la norma. Por lo tanto, hay un castigo en esta edad y otro en el reino venidero. Una vez que una persona entiende claramente la verdad bíblica, verá la herejía del catolicismo romano. La Iglesia Católica Romana toma unos cuantos versículos y los utiliza en su propio beneficio. Pero si nosotros conocemos la verdad bíblica, nos daremos cuenta de que la doctrina del purgatorio anula la gracia. Gracias a Elohim que, aunque era un pecador sucio, ahora soy salvo por medio de Adonai Yeshua. Cuando muera, ya no tendré que ser purgado, porque la salvación no proviene de mí, sino del Adonai Yeshua. Indudablemente soy salvo. Ahora sabemos lo que es el castigo. Es el medio que Elohim usa para hacernos perfectos como Él. Él nos castiga para que seamos como Él, iguales a Él. Esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Es un asunto de dentro de su familia. Finalmente, solo si sabemos esto podemos enfrentar la herejía del protestantismo. Hoy en día entre los protestantes han propagado errores. Primero, un grupo de teólogos protestantes dice que un hombre puede hacer todo lo que quiera, puesto que una vez salvo, salvo para siempre. Ellos dicen que él puede ser malo hasta el día que muera y que de todos modos entrará en el reino, puesto que un cristiano es salvo eternamente. Sin embargo, ocuparía una posición baja en el reino. Su pérdida más grande sería ocupar una posición baja en el reino. Este tipo de enseñanza hará que un hombre sea disoluto e irresponsable. Entonces, ¿qué es la gracia para ellos? Para ellos la gracia es un pretexto para ser disoluto y libertinos. Hay otro grupo de protestantes que afirman que después de que un hombre cree, es posible que pierda la salvación. Tal vez pueden ser salvos 3 o 4 veces en el día y no ser salvos otras tantas. Si ese fuera el caso, el libro de la vida sería
muy desordenado. En cierta ocasión, un hermano dijo que si no somos enteramente salvos una vez que creemos, el libro de la vida sería extraordinariamente grueso. Un solo hermano o un solo nombre, por ejemplo el mío, por ejemplo, sería borrado e insertado no sé cuántas veces por minuto. Si un hombre es condenado tan pronto peca, y si él está condenado al infierno tan pronto comete una transgresión, no debemos preguntar si la salvación es por gracia o es por obras. Estos dos grupos se van a los extremos a pesar de que ambos tienen bases bíblicas. La Biblia nos muestra claramente también que cuando un hombre es salvo, es enteramente salvo. La Biblia también nos muestra claramente que es posible de que un cristiano sea echado al ajeno, temporalmente. Pero el problema radica en que algunos hermanos se aferran a un lado y alegan que la salvación es eterna y que no existe el castigo del reino. Mientras que otros hermanos se van al otro extremo y afirman que nosotros podemos ser echados en la ajena y por ende la vida eterna es inestable y podemos ir a la perdición eterna. Pero si vemos la diferencia entre la edad del reino y la edad eterna, y la diferencia entre el castigo temporal del milenio y el castigo eterno, entenderemos la cuestión con mucha claridad. Que un cristiano puede recibir castigo en el futuro, pero al mismo tiempo Elohim le ha dado a sus ovejas vida eterna y nunca la podrán perder. Este conocimiento nos da la osadía para decir que una vez más que somos salvos, somos enteramente salvos. Después de que un hombre ha sido salvo por gracia, él nunca perecerá. Por lo tanto, no solo hemos resuelto apropiadamente el problema del purgatorio del catolicismo, sino también que hemos hecho una distinción entre la salvación eterna y el castigo. Que el Adonai nos conceda gracia esta noche, bueno, esta mañana, esta madrugada, y nos muestre que el asunto de la salvación eterna está resuelto debido a la obra de Yeshua de Nazaret. Pero nuestra situación en el reino la determinamos nosotros mismos. Bueno, estamos hablando de... A ver. Porque quería ella hacer un tema, porque le gustó. Un tema bíblico. Ah, vale. Porque le gustó... Lo de lo del escudo, sí. Ahí. Entonces escogió la oración. Y entonces... Interesante. Ayer empezamos un poco y entonces leímos jueces. Cuando Gedeón le pedía al Señor que le mostrara varias veces. Y entonces ella decía, bueno, entonces claro, o sea, porque el Señor nos quiere dar todas las cosas. ¿Vale? O sea, Él no quiere dar todas las cosas, solo está en nosotros en que oremos y tengamos la voluntad. Y entonces yo dije, a ver, bueno, es posible, pero, o sea, está también en la temporada que Él quiera, o sea, si es la voluntad del Señor hacerlo en ese tiempo o no. Y después el ejemplo de... ¿te acuerdas el personaje de Pedro que sanó a un ciego en la puerta del templo? Si ese ciego estaba todos los días en el templo y Yeshua pasó por ahí varias veces y decía, la Biblia dice que Yeshua sanaba a todos los que tenían que ser sanos, entonces ¿por qué no sanó a ese? Y entonces dice, sí, interesante. Sigo teniendo razón yo. Papá, te agradezco mucho por este día que nos das de vida y gracias también que podemos tener seguridad contigo, Señor. Te ruego, Señor, nos guardes en lo que vaya a suceder a lo largo de estos días aquí, con las manifestaciones que están habiendo, Señor. Pongamos tu cuidado y protección sobre esta casa, sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Yeshua. Te agradezco mucho, Señor, que nos des todo de lo que viene de tu mano, Señor. Toda tu provisión, sustento. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Guarda también a las personas que están en la calle haciendo estas protestas, Señor, para que
sus vidas sean guardadas también, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor. Muchas gracias, Señor. Confiamos en ti, Padre. En el nombre de Yeshua.